100. Bueno, entonces el primer indicador es el de notificación oportuna. Tenemos también clasificación oportuna de EDA y este otro que es la cobertura de notificación de EDA, que es nuevo. Se los vamos a empezar a calificar a partir de este mes, de este año. También tenemos muestreo de EDA en menores de 5 años y el muestreo de EDA en casos de 5 años o más. Para quienes no lo recuerden, aquí está el cambio que hubo en los grupos de edad. Antes era de 5 años y menos, y mayores de 5 años era este indicador el último. Ahora son menores de 5 años y de 5 años o más, para que no se vayan a confundir. O ya los confundí más. Bueno, vamos a ver el primer indicador, notificación oportuna de EDA. Lo calculamos a partir de contar el número de casos de EDA notificados en las primeras 24 horas a partir de la fecha de primer contacto. Entre el total de casos de EDA registrados en el periodo a evaluar en el Sistema Único de Información. Recuerden que hay que filtrar la base completa y seleccionar solo los que tienen marcado NUTRAVE. Y así, a partir de ahí vamos a hacer estos cálculos. Lo multiplicamos por 100. Este indicador, pues, mide que los casos sean notificados en 24 horas. El numerador, ¿qué variables utilizamos? Utilizamos la variable fecha de captura que está en la columna BC, menos la fecha de primer contacto con los servicios de salud, que es la columna BB. Entonces se consideran como oportunos los casos que el resultado que de esa operación da 0 y 1. Puede que haya resultados negativos, es poco probable por los candados, pero si hay, no los vamos a tomar en cuenta. Denominador, total de casos de EDA, bueno, eso ya lo vimos. Vamos a ver entonces el segundo indicador, que es de clasificación oportuna de EDA. Este mide que los casos sean clasificados en no más de 90 días a partir de su detección. Recuerden que clasificación se refiere a que todos los cuenten con todos los resultados registrados en la plataforma. Y no solo eso, que el laboratorio, al registrar todos estos resultados según las muestras tomadas, concluye el caso. Hay un botón donde ellos le deben dar concluir. Entonces, clasificación entonces es igual a la variable que se llama diagnóstico final y que se encuentra en la columna BF. Y aquí está anotado lo que ya les comenté, que se genera en automático cuando el laboratorio concluye ese caso. El caso con clasificación oportuna es el que tiene diagnóstico final en 9 días, como ya se mencionó. Para el numerador, entonces, ¿qué variables seleccionamos? Seleccionamos todos los casos que tienen registrado sí. En la variable se tomó hisopo para vibrio, que está en la columna FN, y variable se tomó hisopos para enterobacterias, que está en la columna FQ. Además que tengan fecha de recepción, que las columnas correspondientes son FZ y GG. Además, en la variable calidad de hisopo para vibrio y calidad de hisopo para enterobacterias, que son las columnas GA y GH, tengan registrada adecuada. Las muestras deben ser adecuadas y deben de tener registrado un diagnóstico final en la columna F que les mencionamos. Y este debe ser oportuno. Es decir, que la diferencia entre fecha de diagnóstico final, columna BG, y fecha de primer contacto con los servicios de salud, columna BB, no sea mayor a 9 días, para considerarlo oportuno. Entonces, pues es mucha información, después ustedes lo leen detenidamente,
Muchos de ustedes me estaban preguntando cuáles son, bueno, siempre me preguntan cuáles son las columnas o el nombre de la variable que aparece en la base, por eso se los anoto así tan detallado. El denominador son todos los casos que tienen registrado si en las variables se tomó muestra de hisopo para vibrio, columna FN, y se tomó muestra de hisopo para enterobacterias, que es la columna FQ, y que estos tengan una fecha de recepción, además de que en la variable calidad de hisopo para vibrio y calidad de hisopo para, aquí es enterobacterias, no tengan registrado rechazada. Este es el indicador nuevo, es cobertura de notificación de EDA en Nutrave, mide los días del mes en los que se notifican los casos de EDA. El numerador incluye, el numerador son los días con notificación de casos de EDA en el mes a evaluar entre el total de días a notificar en el mes por 100. Entonces, les recordamos que esto incluye fines de semana y días festivos. Muestreo de EDA en menores de 5 años en Nutrave. Mide que se tomen 2 hisopos rectales o fecales y una muestra fecal para búsqueda de virus a los casos de EDA moderada o severa en menores de 5 años. El numerador es la cuenta de los casos menores de 5 años que fueron muestreados, es decir, los casos que en la variable se tomó hisopo para vibrio, columna FN, y se tomó hisopo para enterobacterias, columna FQ, y se tomó muestra fecal, columna FT, tengan registrado sí. Además, las muestras deben de tener una fecha de recepción en el laboratorio. Denominador es el total de casos menores de 5 años que cursan con EDA. Recuerden que es la columna O, la EDA. Ay, bueno. El muestreo de EDA, bueno, nada más recordarles que este indicador es de los que estamos muy bajos. Entonces, no se les olvide, pues que a estos niños de menores de 5 años se les debe tomar no solo los 2 hisopos, sino esa muestra fecal. Bueno, ahora el muestreo en casos de 5 años o más, pues mide que se tomen 2 hisopos rectales o fecales a todos los casos de EDA registrados en Nutrave. Y pues el numerador es el total de casos mayores de 5 años, más bien total de casos de 5 años o más, con toma de 2 muestras. Ese número se divide entre el total de casos de EDA en ese grupo de edad, que son de 5 años o más, que están registrados, y se multiplica por 100. En el numerador, ¿qué variables utilizamos? Pues son los casos de 5 años o más, que en las variables se tomó hisopo para vibrio, que es la columna FN, y en la variable se tomó hisopo para enterobacterias, que es la columna FQ. Dice sí, las muestras deben de tener una fecha de recepción en el laboratorio, y les anoto ahí las columnas. Ajá, el denominador, pues es el total de casos de 5 años o más que cursan con EDA. Y bueno, esto sería todo en cuanto a indicadores. Y bueno, más bien en cuanto a todo lo que queríamos revisar con ustedes. No sé si todavía tengan alguna otra pregunta. Si nos podría apoyar, doctora Zaira. Aquí lo que nos ponen, doctora, nos lo pone Almadele. ¿El cálculo del 2% será sectorial o lo de las unidades de
de una jurisdicción sanitaria. Lo deben hacer también por unidad médica. Todos los, digo, por institución y por jurisdicción. Y la siguiente es... Perdón. Ay, perdón, doctora. Termine de hablar. Sí, está bien. La siguiente es... Las unidades que somos parte de la red de Nutrave, que históricamente no alcanzamos la notificación, cobertura de notificación de EVA, de un caso diario de pacientes, y que no depende de nosotros la presencia de casos, sino de la demanda por parte de los usuarios, creo que debería de revisarse este indicador. Claro, doctor, estamos empezando a evaluar este indicador. Ya iremos viendo con el paso del tiempo qué podemos hacer. Claro, para esto también estará implicada la supervisión. Entonces, de acuerdo a eso, pues evaluaremos lo que vamos a hacer con este indicador. Y finalmente, del doctor Carlos Ponce, el indicador de clasificación oportuna no es una evaluación para epidemiología. Debería dividirse en dos indicadores, uno de vigilancia epidemiológica, que sería envío oportuno de la muestra, y otro para el laboratorio, la clasificación oportuna, ya que este indicador depende prácticamente del laboratorio. Bueno, sí, integra varias funciones de vigilancia epidemiológica y de laboratorio. Pero bueno, tomaremos en cuenta esa observación, doctor Ponce. Y Lidia Jiménez escribe, en los indicadores por jurisdicción entran todas las instituciones presentes en cada jurisdicción. Sí, claro. Y el doctor Ocampo dice, ¿podrían compartir nuevamente el calendario del envío del formato de EDAS que no cumplen con definición operacional? Doctor Ocampo, ya no será necesario que envíen el formato de EDAS que no cumplen definición operacional. Esa información la obtendremos a partir de la base que ya, porque recuerde que a partir de este año ya pueden registrar en la plataforma esos casos que corresponden al monitoreo del 2%. Entonces, ahora más bien yo haré el corte de la base en el día que les mostré aquí, que estoy tratando de encontrarlo. Aquí está. Estos días haré el corte de la base para el cálculo de su indicador del monitoreo del 2%. Entonces ya no es necesario que me mande el formato de esos casos que no cumplían definición. Yo lo voy a obtener directo de la plataforma. Y la siguiente pregunta es de Michoacán. Las jurisdicciones tuvieron que distribuir el número de casos para la toma de muestra del 2% a todas las instituciones. Sí, a todas. Y dice, en caso de las jurisdicciones en que se incluyeron las unidades de Fundación BEST y ahorro, ¿quién les dará los insumos? Veo difícil el cumplimiento de metas en unidades que están fuera de los institutos. Todo eso lo deben de ver a través de sus comités jurisdiccionales o estatales. Tienen que invitar a las autoridades de estas fundaciones y llegar a acuerdos con ellos, ¿verdad? A veces canjean una cosa por otra, entonces todo se trata de, como dicen por ahí, sentarse y hablar. Incluso, pues, invitar además a otras autoridades superiores que puedan apoyarlos, ¿no?